millonario abandonó a su amada de manera cruel. 8 meses después, queda paralizado al encontrarla embarazada trabajando como mesera en un restaurante de lujo. Se acercó. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, bañando la habitación con una luz dorada y cálida. Una brisa suave entraba por la terraza, moviendo las cortinas blancas con un vaivén hipnótico. El aire olía a jazmín y a los últimos rastros del café que Lorena había preparado por la mañana. Leonardo estaba acostado sobre la cama, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, observando a Lorena mientras ella jugaba con los botones de su camisa, desabrochándolos distraídamente con una sonrisa tímida. «Siempre haces eso cuando estás nerviosa», murmuró él, con un tono divertido. Lorena levantó la vista. Sus ojos oscuros reflejaban la luz del atardecer. «No estoy nerviosa», mintió, aunque el leve temblor en sus dedos la delataba. Leonardo sonrió y la atrajo hacia sí, atrapándola entre sus brazos. «Entonces, ¿por qué tienes esa cara?». Lorena bajó la mirada. Su expresión se tornó seria. «Es que a veces siento que esto es demasiado bueno para ser verdad». Leonardo frunció el ceño, deslizando una mano por su cabello. «¿A qué te refieres?». «A nosotros, a ti y a mí, Lorena. Lo digo en serio, somos de mundos distintos, Leo. ¿Qué pasa si un día te das cuenta de que no encajo en tu vida?». Él tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Tú eres mi vida. No me importa lo que piense el mundo». «¿De verdad?», susurró ella, con una leve sombra de duda en su voz. Leonardo no respondió con palabras. En cambio, la besó con suavidad, con la misma intensidad con la que había aprendido a amarla. Y en ese momento, Lorena quiso creer que nada podría separarlos. Pero estaba equivocada. «No puedes arruinar tu futuro por una cualquiera, Leonardo». El grito de Guadalupe Montenegro resonó en el comedor de la mansión familiar. Su rostro estaba tenso, sus ojos oscuros, llenos de indignación. Leonardo suspiró pesadamente, frotándose la sien con los dedos. Había perdido la cuenta de cuántas veces habían tenido esta conversación. «No hables así de Lorena. Esa muchacha no es más que una interesada. ¿Acaso no te das cuenta? Te equivocas. Ella me ama». Guadalupe soltó una carcajada seca. «¿Y tú crees que eso es suficiente, Leonardo? Tienes un apellido que proteger, una empresa que dirigir. No puedes permitirte un escándalo con una mujer de clase baja». «Mi vida no es un negocio, mamá». «No, pero puede arruinarlo si sigues con ella». Leonardo se puso de pie, con la mandíbula tensa. «No voy a dejarla». Guadalupe sonrió con frialdad. «Eso lo veremos». Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. «Si tanto confías en ella, entonces dime qué piensas de esto». Leonardo vaciló antes de tomarlo. Al abrirlo, su respiración se detuvo. Las imágenes dentro del sobre le golpearon como un puñetazo en el estómago. En una, Lorena estaba con un hombre desconocido, demasiado cerca. En otra, el mismo hombre le entregaba un sobre con dinero. En la última, Lorena contaba los billetes con expresión seria. Leonardo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Esto no puede ser». Guadalupe suspiró con fingida compasión. «Lo siento, hijo. Sé que duele, pero es mejor que abras los ojos ahora». Leonardo sintió un nudo en la garganta. Su pecho ardía de rabia y decepción. Lorena lo había engañado. Lorena arregló la mesa con esmero, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Quería sorprender a Leonardo con una cena especial, pero cuando la puerta se abrió y lo vio entrar, algo en su expresión la asustó. «Leo, ¿qué pasa?». Leonardo no dijo nada. Caminó hasta la mesa y arrojó el sobre frente a ella. «¿Me vas a decir que esto es mentira?». Lorena frunció el ceño, confundida. Tomó las fotos, y al verlas, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «No, no sé qué es esto. No te hagas la inocente», rugió Leonardo, con el rostro desencajado. «Me usaste. Te juro que no sé de dónde salieron estas fotos». «Es una trampa». Leonardo rió con amargura. «No tienes vergüenza, Lorena. Me das asco». Lorena sintió un puñal atravesarle el pecho. «Por favor». Se acabó. Y con esas palabras, Leonardo se marchó. Lorena cayó de rodillas, con las lágrimas nublando su vista. Horas después, aún con el rostro bañado en lágrimas, sintió un mareo repentino. Se llevó una mano al vientre y su corazón latió con fuerza. No, no podía ser.
Salió corriendo bajo la lluvia hasta la farmacia más cercana. Con las manos temblorosas, tomó una prueba de embarazo y la usó en el baño de su apartamento. Cada segundo se sintió eterno. Finalmente, el resultado apareció ante sus ojos. 2 líneas. Un sollozo desgarrador escapó de su garganta. Estaba embarazada, y el hombre que amaba la había dejado para siempre. Las horas pasaron con una lentitud insoportable para Lorena. Se quedó sentada en el suelo del diminuto baño de su apartamento, abrazándose las rodillas, con la prueba de embarazo aún temblando entre sus dedos. Su mente se negaba a aceptar la realidad. No podía estar sola en un momento como ese, no cuando más necesitaba a Leonardo. Pero la verdad era cruel. Él la había despreciado, la había mirado con odio, y había destrozado todo lo que compartieron sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. Y ahora, ¿qué iba a hacer? Las lágrimas siguieron cayendo, sin fuerza, sin ruido. No tenía a nadie. Sus padres habían muerto hacía años, y sus amigos, bueno, la mayoría de ellos eran amigos en apariencia, pero ahora que su relación con Leonardo había terminado, dudaba que alguien le ofreciera ayuda. El estómago se le revolvió de ansiedad. Necesitaba encontrarlo, hablar con él, explicarle que todo era una mentira, que alguien estaba manipulándolo. Se levantó con dificultad y se apresuró a cambiarse de ropa. Sus dedos temblaban al abotonar su blusa y al ponerse los zapatos. No tenía tiempo que perder. Tomó su bolso y salió de su apartamento como un vendaval. La ciudad estaba sumida en una llovizna ligera. El pavimento mojado reflejaba las luces de los faros de los autos. Caminó con paso apresurado hacia la casa de los Montenegro, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, al llegar a la imponente mansión. Se quedó de pie frente al enorme portón de hierro, sintiendo por primera vez que aquel lugar ya no le pertenecía. Se armó de valor y tocó el timbre. Unos segundos después, la voz del guardia de seguridad resonó en la bocina. ¿Quién es? Lorena Rivas. Necesito ver a Leonardo. Hubo una pausa. El señor Montenegro no quiere recibir visitas. Lorena sintió que la desesperación se apoderaba de ella. Por favor, dile que necesito hablar con él. Es urgente. Lo siento, señorita. No tiene autorización para entrar. La línea se cortó. Lorena apretó los dientes y golpeó el portón con ambas manos. Leonardo, por favor, escúchame. Tienes que creerme. La lluvia empapaba su cabello y su ropa, pero no le importó. Siguió gritando, esperando que él la escuchara, pero la puerta jamás se abrió. Dentro de la mansión, Leonardo estaba sentado en su despacho, con las manos apretadas en puños y la mandíbula tensa. Escuchaba los gritos de Lorena desde el otro lado de la ventana, pero su orgullo le impedía moverse. La imagen de las fotos seguía quemándole la mente. No podía creer que la mujer que amaba le hubiera mentido tan descaradamente. Sintió una punzada en el pecho. Parte de él quería correr hacia ella, abrazarla y olvidar todo, pero la rabia era más fuerte. Se obligó a mirar hacia otro lado. Fuera de su casa, en medio de la tormenta, Lorena terminó desplomándose de rodillas, vencida por el frío y la desesperación. A la mañana siguiente, su casera la recibió con una mirada severa. Lorena, tenemos que hablar. Lorena sintió un mal presentimiento. ¿Qué sucede, señora Ávila? La mujer cruzó los brazos. He recibido quejas de los otros inquilinos. Dicen que llegaste gritando en la madrugada y que perturbaste la paz del edificio. Lo siento. Y también me han dicho que tu relación con los Montenegro terminó. El corazón de Lorena se detuvo. ¿Eso qué tiene que ver? La mujer la miró con frialdad. Quiero que desocupes la habitación, pero no puedes seguir aquí. Este no es un refugio para mujeres abandonadas. Lorena sintió que el suelo se le movía. Por favor, solo necesito un poco más de tiempo. La casera negó con la cabeza. Tienes hasta esta noche para irte. El pánico se apoderó de ella. No tenía a dónde ir. Horas después, con la maleta en la mano y el corazón hecho pedazos, Lorena se encontró caminando sin rumbo por las calles de la ciudad. La lluvia había cesado, pero el aire frío le calaba hasta los huesos. Las luces de los autos pasaban a su lado, sin que nadie se detuviera a mirarla, como si fuera invisible. Era increíble lo rápido que todo había cambiado. Un día, lo tenía todo. Al siguiente, estaba sola en el mundo.
Guadalupe Montenegro observaba la escena desde la ventana de su habitación con una copa de vino en la mano. Sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. Lorena había sido eliminada del camino. Ahora, Leonardo sería el hombre que estaba destinado a ser. Un Montenegro, un heredero de verdad, y no alguien que se dejaba engañar por una cualquiera. Esa noche, Lorena se sentó en una banca del parque, temblando de frío, abrazando sus propias rodillas. El hambre la retorcía por dentro, pero no tenía dinero ni a quién acudir. Las luces de la ciudad parecían más distantes que nunca. Cuando cerró los ojos, la única imagen que apareció en su mente fue la de Leonardo alejándose sin mirar atrás. El amor de su vida se había convertido en su peor pesadilla, y el futuro que una vez soñó, ahora parecía un camino sin salida. El amanecer trajo consigo un aire gélido que se filtraba entre los edificios. Pero Lorena apenas lo notó. Sus músculos estaban entumecidos después de haber pasado la noche en aquella banca del parque, envuelta en su propio abrigo como única protección contra el frío. Sus ojos pesaban por el cansancio, pero el hambre la mantuvo despierta la mayor parte del tiempo, con movimientos lentos y torpes. Se frotó los brazos y trató de ponerse de pie. Sus piernas temblaban bajo su propio peso. No podía seguir ahí. Necesitaba encontrar un lugar donde estar a salvo, aunque no tenía idea de a dónde ir. Caminó sin rumbo fijo por la ciudad, con la maleta arrastrándose tras ella. Las calles comenzaban a llenarse de gente que iba a trabajar, pero nadie le prestaba atención. Se convirtió en un fantasma entre ellos, una sombra que no encajaba en aquel mundo de prisas y ocupaciones. Se detuvo frente a una cafetería, donde el aroma del café recién hecho y el pan calientito le hizo rugir el estómago. Miró a través del cristal a la gente sentada cómodamente en las mesas, charlando, riendo, disfrutando de una vida normal. Ella también solía ser así, pero ahora estaba del otro lado, mirando desde afuera, como si ya no perteneciera a ese mundo. Tragó saliva y siguió caminando. La mañana se le fue en un vaivén de intentos fallidos de encontrar ayuda. Tocó la puerta de algunas amigas que solían decirle que la querían como una hermana, pero ninguna la recibió. Unas no abrieron la puerta y otras pusieron excusas. Lo peor fue cuando fue a ver a Daniela, su mejor amiga de la universidad. Tocó la puerta con insistencia y cuando finalmente la abrió, la miró de arriba a abajo con una expresión incómoda. «Lorena, ¿qué haces aquí? Necesito ayuda. Perdí mi departamento y no tengo dónde quedarme». Daniela frunció los labios y miró hacia adentro, como si temiera que alguien la viera hablar con ella. «Ay, amiga, es que no puedo meterte en mi casa». Lorena sintió un nudo en la garganta. «No te pido que me mantengas, solo que me dejes quedarme unos días hasta que encuentre un trabajo». Daniela bajó la mirada y suspiró. «Mira, es que la gente ya está hablando mucho de ti. Dicen que Leonardo te dejó porque lo engañaste. Y la verdad, no quiero meterme en problemas». Lorena sintió que le faltaba el aire. «¿Tú también crees en esas mentiras?» Daniela dio un paso atrás. «Lo siento, pero no puedo ayudarte». Y sin más, cerró la puerta en su cara. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Lorena. Ni siquiera su mejor amiga le había creído. Siguió caminando hasta que sus piernas no pudieron más, y terminó en una pequeña plaza, donde se dejó caer en una de las bancas. El cansancio y la desesperación la estaban aplastando. No tenía a nadie. Se abrazó a sí misma, tratando de no llorar, pero las lágrimas resbalaron por su rostro sin control. El sonido de pasos lentos la sacó de su miseria por un momento. Al levantar la vista, vio a una anciana de cabello gris y piel arrugada, vestida con ropa sencilla pero abrigadora. La mujer la miró con ternura y se sentó a su lado. «Hija, ¿te encuentras bien?» Lorena apartó la mirada. «No, pero estoy acostumbrándome». La anciana sonrió con suavidad. Nadie debería acostumbrarse a sufrir. Lorena soltó una risa amarga. «Es fácil decirlo cuando se tiene un hogar. ¿No tienes a dónde ir?» Ella negó con la cabeza. La anciana guardó silencio por un momento y luego suspiró. «Mi nombre es Carmen. Vivo cerca de aquí. No es mucho, pero si necesitas un techo donde dormir, puedes venir conmigo». Lorena parpadeó, confundida. «¿Por qué harías eso? No me conoces». «Porque una vez alguien hizo lo mismo por mí», respondió la anciana con una sonrisa cálida. «Y porque puedo ver en tus ojos que has perdido mucho».
Lorena sintió que su corazón latía con fuerza. No quiero ser una carga. No lo serás. Todos necesitamos ayuda alguna vez, por primera vez en días. Lorena sintió un pequeño rayo de esperanza. Se puso de pie con un poco más de fuerza y siguió a Carmen por las calles. El hogar de la anciana era una casita pequeña, modesta, pero acogedora. Al entrar, Lorena sintió un calor que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con la sensación de estar en un lugar seguro. Carmen le sirvió un plato de sopa caliente y Lorena lo devoró sin pensarlo 2 veces. Cuando terminó, la anciana le ofreció un colchón en la sala y una cobija gruesa. Lorena se acostó y por primera vez en mucho tiempo sintió que podría dormir sin miedo. Antes de cerrar los ojos, acarició su vientre. Voy a salir adelante, te lo prometo. Y con esa promesa, se dejó llevar por el sueño, sin saber que el destino aún tenía más pruebas esperándola. Los días pasaban lentamente, y aunque la vida en casa de Carmen le brindaba un techo y una cama, Lorena sabía que no podía depender para siempre de la bondad de la anciana. Tenía que trabajar, tenía que encontrar una manera de mantenerse a sí misma, y sobre todo, a la vida que crecía dentro de ella. Cada mañana salía temprano, recorriendo las calles con una energía que no tenía, preguntando en cada negocio, en cada cafetería, en cada tienda si había algún puesto disponible, pero las respuestas eran siempre las mismas. No hay vacantes, no buscamos personal en este momento, te llamaremos si algo se abre. Sin embargo, había algo más en las miradas que recibía. No solo era rechazo, sino algo más cruel, algo que le helaba la sangre. Oye, ¿no es ella? Sí, es la que engañó a Leonardo Montenegro. Dicen que está embarazada y ni siquiera sabe quién es el padre. ¿Quién va a querer contratar a alguien así? Lorena sintió cómo su garganta se cerraba. Podía soportar el hambre, el cansancio, la incertidumbre, pero el desprecio, las miradas de burla y el escarnio público, eso era una daga que se clavaba una y otra vez en su dignidad. Se obligó a seguir adelante. No podía rendirse. Después de muchos intentos fallidos, encontró una pequeña esperanza en un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. Desde el momento en que puso un pie dentro, supo que no encajaba. El lugar era elegante, con candelabros colgando del techo y un aroma a vino caro impregnando el aire. El suelo brillaba como un espejo, y las voces de los clientes resonaban en un murmullo refinado. Victoria, la gerente del restaurante, la miró con escepticismo mientras revisaba su solicitud. Era una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño impecable y un traje negro entallado. «No tienes experiencia como mesera. Aprendo rápido», respondió Lorena con firmeza. Victoria la observó por un largo momento, evaluándola. «Este es un restaurante de alto nivel. No toleramos errores. Nuestros clientes son exigentes y quieren un servicio impecable. Lo entiendo, solo necesito una oportunidad». La gerente suspiró. «Está bien, comienzas mañana. Así». Lorena consiguió su primer trabajo en meses, desde el primer día. Entendió que no sería fácil. El trabajo era agotador, más aún con su embarazo avanzando. Cargar bandejas, moverse rápido sin llamar la atención, recordar órdenes con precisión. Todo requería una energía que a veces sentía que no tenía, pero no se quejaba. Se obligó a aprender, a ser eficiente, a resistir. Pronto, se convirtió en parte del restaurante, una sombra entre las mesas, una figura invisible para los clientes que solo se preocupaban por sus copas llenas y sus platillos exquisitos. Hasta que llegó él. Era una noche ocupada, con el restaurante lleno de empresarios y socialités. Lorena se movía entre las mesas con la cabeza baja, colocando copas y retirando platos vacíos, cuando escuchó los murmullos a su alrededor. «Leonardo Montenegro está aquí». Su cuerpo se paralizó, el aire se volvió más pesado, su respiración se detuvo por un instante. No podía ser. Lentamente, giró la cabeza y lo vio. Leonardo estaba sentado cerca del ventanal, vestido con un traje negro impecable, rodeado de hombres de negocios. Parecía relajado, como si el mundo siguiera girando sin que nada hubiera cambiado, como si el pasado no existiera, pero entonces sus ojos se encontraron. El tiempo pareció detenerse.
Lorena sintió que su corazón daba un vuelco en su pecho. El rostro de Leonardo pasó del desconcierto al asombro y finalmente al horror. No era su presencia lo que lo hacía reaccionar así, era su vientre. Los segundos se hicieron eternos. Leonardo se quedó inmóvil, con los dedos apretando el borde de la mesa. Su respiración se volvió errática y sus ojos se abrieron con incredulidad. Lorena sintió un nudo en la garganta. No podía enfrentar esto. No podía permitirle mirarla con esa mezcla de sorpresa y culpa. Se dio la vuelta de inmediato y caminó lo más rápido que pudo hacia la cocina. «Lorena». Su nombre salió de los labios de Leonardo como un ruego. Ella apretó los dientes y aceleró el paso. Atravesó las puertas de la cocina y apoyó la espalda contra la pared, con el pecho subiendo y bajando descontroladamente. No podía ser, no ahora, no de esa manera. Sus manos temblaban. Su mente era un torbellino. Había logrado sobrevivir. Había aprendido a vivir sin él. Y ahora, después de tantos meses, el destino los ponía frente a frente otra vez, pero ella no era la misma. No iba a permitirle entrar de nuevo en su vida. Se abrazó el vientre con ambas manos, como si pudiera protegerse del dolor que amenazaba con destrozarla otra vez. El pasado había vuelto, y con él, todas las heridas que creía haber superado. Leonardo se quedó paralizado, con la mirada fija en la puerta de la cocina por donde Lorena había desaparecido. Su mente aún no podía procesar lo que acababa de ver. No podía ser cierto. No podía haber pasado tanto tiempo, y aún así, encontrársela de esta manera, en un lugar como ese, sirviendo mesas, y sobre todo, no podía ser verdad lo que sus ojos le habían mostrado con una claridad devastadora. Estaba embarazada. El murmullo de sus socios y colegas se hizo más evidente. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con incomodidad. Él apenas podía oírlos. Un nudo de ansiedad se formó en su pecho, haciéndole difícil respirar. De repente, todo lo demás dejó de importar. Sin pensarlo, se puso de pie. «Disculpen», murmuró, ignorando las miradas inquisitivas de sus compañeros de mesa. Su corazón latía con violencia mientras atravesaba el salón, con la vista fija en la cocina. Sentía que cada paso lo acercaba a una verdad que le iba a quemar por dentro. Cuando empujó las puertas de la cocina y entró, el sonido de platos y ollas hirviendo lo recibió. Los chefs y ayudantes apenas notaron su presencia, demasiado ocupados con el ritmo acelerado del restaurante. Pero entonces la vio. Lorena estaba en un rincón, con la espalda contra la pared, respirando entrecortadamente. Sus manos estaban sobre su vientre, como si intentara protegerse de lo inevitable. El impacto de verla así lo dejó sin aliento. «Lorena». Ella cerró los ojos con fuerza al escuchar su voz. Durante un segundo, Leonardo vio algo en su rostro. Miedo, y eso lo hirió más de lo que quería admitir. «Vete», susurró ella sin abrir los ojos. «Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar». Lorena intentó moverse, pero él bloqueó el paso sin tocarla. «¿Es mío?», preguntó con la voz rota. Lorena abrió los ojos y lo miró con una intensidad feroz. «No tienes derecho a preguntarlo». El silencio entre ellos se hizo insoportable. Leonardo sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Por qué no me dijiste?». Su voz era baja, casi un ruego. Lorena rió sin humor, con los ojos brillando de ira y dolor. «¿Decírtelo? ¿Para qué? ¿Para que volvieras a humillarme? ¿Para que dijeras que te estaba tendiendo una trampa?». Leonardo sintió el peso de sus palabras clavarse en su pecho. «No lo hubiera dicho». «Claro que lo hubieras dicho, porque lo hiciste. Me llamaste una interesada, una mentirosa, una cualquiera». Leonardo bajó la mirada, sintiendo la vergüenza retorcerse dentro de él. «Yo estaba equivocado». Lorena tembló. «No sabes cuánto daño me hiciste». «Lo sé». Su voz apenas fue un susurro. «Y sé que nada de lo que diga va a cambiarlo. Pero, por favor, dime la verdad. ¿Ese bebé es mío?». Los ojos de Lorena se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Sí, Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 1.000.000 de emociones lo golpearon al mismo tiempo. Culpa, dolor, arrepentimiento, miedo. Dios. Se pasó una mano por el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. «¿Cuánto tiempo tienes?». 8 meses. 8 meses. 8 meses en los que ella había estado sola, en los que él no había estado ahí.
en los que ella había tenido que soportar todo el peso de su abandono. Unos cocineros comenzaron a mirarlos con curiosidad. La gerente del restaurante entró con una expresión de sorpresa al ver a Leonardo ahí. «Señor Montenegro, ¿hay algún problema?». Lorena aprovechó la distracción para apartarse de él y caminar hacia la salida trasera de la cocina. «Lorena, espera». Leonardo fue tras ella. Ella empujó la puerta que daba a un pequeño callejón trasero y salió al aire fresco de la noche. Leonardo la alcanzó antes de que pudiera alejarse más. «Por favor, déjame hablar contigo». «No, Leonardo, no tienes derecho a aparecer de la nada y exigirme respuestas». «Claro que tengo derecho. Es mi hijo también». Lorena se estremeció. «No fuiste parte de este embarazo, Leonardo. No estuviste aquí cuando me quedé sin nada, cuando tuve que dormir en la calle, cuando no tenía que comer. No estuviste aquí cuando sentí la primera patada, cuando escuché su corazón por primera vez. Cada palabra lo destruía por dentro. Lorena, te fuiste. Me dejaste sola. Así que no vengas ahora a actuar como si tuvieras algún derecho sobre este bebé». Leonardo sintió un vacío en el pecho. «Dame una oportunidad para demostrarte que estoy arrepentido». Lorena negó con la cabeza. «No necesito tu arrepentimiento, pero él sí me necesita». Lorena apretó los labios. «No lo sé, pero ya es demasiado tarde para nosotros». Y con eso, le dio la espalda y se marchó. Leonardo se quedó ahí, viendo cómo se alejaba con una sensación de impotencia que lo ahogaba. Por primera vez en su vida, sintió miedo de haber perdido lo único que realmente importaba. Leonardo pasó el resto de la noche en un estado de agitación que no recordaba haber sentido nunca antes. Había vuelto a su departamento, pero el silencio de aquel lugar lo asfixiaba. Nada tenía sentido. Todo lo que había creído, todo lo que le hicieron pensar, se desmoronaba como arena entre sus dedos. Se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida en el techo. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Lorena, su vientre abultado, su mirada llena de rencor y dolor. 8 meses, 8 malditos meses en los que había estado sola. ¿Cómo había podido ser tan ciego? El celular vibró en la mesa de centro. De mí no me sientes cine. Tomó el dispositivo sin ganas y vio el nombre de su madre en la pantalla. Guadalupe Montenegro. El mero hecho de verla llamar lo llenó de una ira que lo encendió por dentro. Contestó sin pensarlo 2 veces. «Dime la verdad», exigió, sin siquiera saludar. Un silencio incómodo se formó al otro lado de la línea. «¿A qué te refieres, hijo?». Leonardo se pasó una mano por el rostro. «No juegues conmigo. Acabo de ver a Lorena. Está embarazada, mamá. Y es mi hijo». Esta vez, el silencio fue más largo. «Leonardo». «No», interrumpió él con voz dura. «No quiero excusas. Quiero la verdad». Guadalupe suspiró con pesadez. «Hijo, yo solo hice lo que era mejor para ti. Esa mujer no era adecuada para...». «Deja de decirme eso». Leonardo se puso de pie, sintiendo la rabia hervir en su sangre. «¿Fuiste tú? Tú planeaste todo, las fotos, los mensajes, todo lo que me hiciste creer». Un leve carraspeo. «No lo veas de esa forma». «Leonardo, Dios mío». Leonardo golpeó la mesa con el puño. «Arruinaste mi vida. Me hiciste odiar a la mujer que amaba. No lo entiendes. Si hubieras seguido con ella, habría arruinado tu futuro». Leonardo cerró los ojos con fuerza, intentando contener la furia que lo consumía. «No tienes idea del daño que hiciste», susurró con voz quebrada. «No solo a mí, a ella, mamá». Guadalupe permaneció en silencio. «Voy a arreglar esto», dijo él con firmeza. «Y esta vez no vas a detenerme». Colgó la llamada antes de que su madre pudiera responder. Su respiración era pesada. Su cuerpo temblaba de rabia y culpa. No había más dudas. Lo habían manipulado como un títere y, por su orgullo, había perdido lo único que realmente importaba. Pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Salió de su departamento sin pensarlo 2 veces. No importaba la hora. No importaba nada más. Solo necesitaba verla. Lorena sintió el golpe de las emociones. Apenas llegó a casa de Carmen. Su cuerpo le pesaba. Su mente estaba agotada. Apenas pudo sentarse en la cama antes de que las lágrimas comenzaran a caer sin control. Carmen, que había estado en la cocina, se acercó al escucharla sollozar. Se arrodilló junto a ella y le tomó las manos con delicadeza. «¿Qué pasó, niña?». Lorena intentó hablar.
pero su voz se rompió. «Lo vi», logró decir entre sollozos. Los ojos de Carmen reflejaron compasión. «Oh, hija, me encontró en el restaurante. Me vio al bebé». La anciana apretó su mano con más fuerza. «¿Qué te dijo?» Lorena cerró los ojos con fuerza. «Que quiere una oportunidad, que quiere demostrar que está arrepentido». Carmen guardó silencio por unos segundos. «¿Y qué vas a hacer?» Lorena negó con la cabeza. «Nada, no puedo volver a confiar en él». La anciana suspiró y acarició su mejilla con ternura. «El corazón no siempre entiende de razones, Lorena». Pero ella no quería pensar en su corazón, no cuando éste ya había sido destrozado una vez. El golpe en la puerta fue firme. Lorena frunció el ceño. No estaba esperando a nadie a esa hora. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta la puerta. Cuando la abrió, el aliento se le atascó en la garganta. Leonardo estaba ahí. Tenía el rostro pálido, la mandíbula tensa, y sus ojos reflejaban una tormenta interna. «Necesito hablar contigo. No es un buen momento. Por favor, Lorena». Ella dudó. Parte de ella quería cerrarle la puerta en la cara, pero otra parte, esa parte que aún recordaba cómo era amarlo, la traicionó. Se hizo a un lado. Leonardo entró y se quedó de pie en medio de la sala, observándola con una intensidad que la hizo temblar. «Hablé con mi madre». Lorena sintió una presión en el pecho. «¿Y qué?» Leonardo bajó la mirada, como si admitirlo le costara más de lo que esperaba. «Me lo confesó todo». El silencio fue absoluto. Lorena sintió un mareo repentino. Todo, las fotos, los mensajes, la mentira. Su respiración se volvió errática. «Dios». Leonardo dio un paso hacia ella, pero se detuvo. «Sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que pasó, pero no puedo aceptar haber perdido a mi hijo sin luchar». Las lágrimas se arremolinaron en los ojos de Lorena. «¿Y qué esperas que haga, Leonardo? ¿Que olvide todo? ¿Que finjamos que nada pasó?» Él negó con la cabeza. «No, solo quiero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas». Lorena sintió su corazón latir con fuerza. No podía permitirle entrar de nuevo en su vida, pero ¿podía realmente negarle el derecho a su hijo? La duda la consumió, y en ese momento supo que nada volvería a ser igual. Lorena sentía el peso de cada palabra de Leonardo, como una losa sobre su pecho. El silencio entre ellos se alargó como una cuerda tensa a punto de romperse. Su mente le decía que lo echara, que no podía permitirle entrar en su vida otra vez, pero su corazón, por más que intentara callarlo, latía con una fuerza dolorosa. Leonardo dio un paso hacia ella, pero Lorena levantó una mano, deteniéndolo. «No hagas esto, Leonardo. No vengas aquí con promesas vacías. No creas que porque ahora sabes la verdad, todo se puede solucionar». Leonardo tragó en seco. «Sé que no va a ser fácil. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo hacer es demostrarte que estoy aquí, que quiero ser parte de la vida de nuestro hijo». Lorena sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué pasará cuando tu madre vuelva a manipularte? ¿Qué pasará cuando las cosas se compliquen y decidas que no valemos la pena?» Leonardo negó con la cabeza con frustración. «Eso no va a pasar. Lo dices ahora. Pero ¿cómo puedo confiar en ti después de lo que hiciste? Me humillaste. Me dejaste en la calle sin pensarlo 2 veces. Y ahora, de repente, ¿quieres jugar a ser el hombre arrepentido?» Leonardo cerró los ojos por un momento, como si el peso de sus propios errores lo golpeara en el pecho. «No quiero jugar a nada, Lorena. Solo quiero tener la oportunidad de hacer las cosas bien». Ella sintió el aire volverse pesado en la habitación. No podía mirarlo más sin que su mundo se desmoronara otra vez. Se pasó una mano por la frente y se obligó a tomar aire. «Lárgate, Leonardo». Él apretó la mandíbula. «No me iré. No quiero verte más». La voz de Lorena tembló y por un segundo pareció romperse. Leonardo la miró con el alma hecha pedazos, pero finalmente asintió, retrocediendo lentamente hacia la puerta. «Voy a demostrarte que no soy el mismo hombre. Lorena, te lo juro». Y sin más, se fue. Lorena sintió que sus piernas flaqueaban. Su respiración era entrecortada y su pecho se estremeció con un sollozo silencioso. No podía permitir que volviera a entrar en su vida, no después de todo el dolor que le había causado, pero una parte de ella, esa parte que aún lo amaba, temía que fuera demasiado tarde para seguir huyendo. Leonardo llegó a la mansión Montenegro.
con una furia que le quemaba en la sangre. Apenas entró por la enorme puerta de caoba. Los empleados lo miraron con cautela, pero nadie se atrevió a detenerlo. Subió las escaleras con pasos firmes hasta llegar al estudio de su madre. Guadalupe estaba sentada en un sillón de terciopelo, sosteniendo una copa de vino como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Cuando vio a su hijo entrar, sonrió con tranquilidad. «Leonardo, cariño, pensé que estarías en esa cena de negocios con los inversionistas». Leonardo cerró la puerta detrás de él con un golpe seco. «Hablé con Lorena». Guadalupe arqueó una ceja, pero no pareció sorprendida. «Vaya, me imagino que debió ser un encuentro incómodo. Tú me hiciste creer que ella me había traicionado, me mentiste, me manipulaste, arruinaste su vida y la mía con tus malditas intrigas». Guadalupe suspiró y dejó su copa sobre la mesa de cristal. «Te lo dije desde el principio, hijo. Todo lo hice por tu bien». Leonardo sintió que la ira crecía dentro de él. «¿Mi bien? ¿Me ves la cara? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Lorena tuvo que dormir en la calle, mamá. Pasó hambre, sufrió, y todo por tu egoísmo. Ella no es para ti, Leonardo. Lo sabías desde el principio. ¿De verdad creíste que podía darte la vida que mereces? No me interesa la vida que tú quieres para mí». Guadalupe lo miró con una frialdad implacable. «Oh, por favor, ¿ahora te crees un hombre humilde? ¿Vas a renunciar a la empresa, a tu herencia, a todo lo que construimos por una mujer que ni siquiera debería estar en nuestro mundo?» Leonardo sintió un peso en el pecho. «No me importa el dinero, no me importa la empresa». La expresión de Guadalupe cambió por primera vez. «No hables tonterías. Voy a estar con Lorena y con mi hijo, y no hay nada que puedas hacer para evitarlo». Guadalupe se puso de pie lentamente, su porte aún imponente, como si supiera que todavía tenía el control. «No vas a hacer nada de eso, Leonardo. No después de todo lo que he hecho por ti. Tú no hiciste nada por mí. Me usaste». Guadalupe entrecerró los ojos. «Si te alejas de mí, perderás todo». Leonardo sintió que su decisión se volvía más clara. «Prefiero perder todo antes que perderlos a ellos». Guadalupe lo miró fijamente, sin decir nada. Por primera vez en su vida, Leonardo la vio insegura. «No sabes lo que estás haciendo, hijo. Sé exactamente lo que estoy haciendo». Sin decir más, Leonardo salió del estudio. Esta vez, no hubo gritos ni amenazas, solo un silencio pesado y sofocante. Mientras bajaba las escaleras, sintió que por primera vez en mucho tiempo respiraba con libertad. Pero el camino para recuperar a Lorena y a su hijo apenas comenzaba. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Leonardo salió de su departamento. No había podido dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lorena, veía el dolor en su mirada, la rabia en su voz cuando le dijo que no confiaba en él. Esas palabras se habían quedado grabadas en su pecho como una herida que no dejaba de sangrar. Ya no tenía dudas. Había perdido su confianza, su amor, y probablemente la oportunidad de estar en la vida de su hijo. Pero si algo tenía claro era que no iba a quedarse de brazos cruzados. Condujo sin rumbo fijo por la ciudad, tratando de poner en orden sus pensamientos. Había dejado atrás la mansión Montenegro. Había rechazado el dinero y el poder que su madre le ofrecía como si fueran cadenas de oro, pero sin el respaldo de su apellido, sin la empresa familiar, sin Lorena. ¿Quién era? Sacó su celular y marcó un número que no había utilizado en años. «Necesito verte». El destinatario de la llamada guardó silencio unos segundos antes de responder. «Pensé que nunca volverías a pedirme ayuda». «Lo sé, pero las cosas han cambiado. Nos vemos en 1 hora». Colgó y aceleró el auto. Sabía que no podía recuperar a Lorena solo con palabras. Tenía que demostrarle con hechos que realmente había cambiado. Al llegar a un café en una zona más modesta de la ciudad, encontró a un hombre de unos 40 años sentado en una de las mesas exteriores. Vestía de manera sencilla, con el cabello un poco más canoso de lo que Leonardo recordaba, pero sus ojos seguían siendo igual de agudos. «No esperaba recibir una llamada tuya», dijo el hombre mientras removía su café. «Después de todo, hace años que decidiste seguir el camino de tu familia». «Me equivoqué, Andrés». «Lo sé. Andrés, un viejo amigo de la universidad que había renunciado al mundo corporativo para abrir su propia empresa de manera honesta». Lo miró con desconfianza. «¿Qué quieres?».
Leonardo suspiró y apoyó los codos sobre la mesa. Necesito trabajo. Andrés alzó una ceja, visiblemente sorprendido. ¿Trabajo? ¿Tú? Sí, renuncié a la empresa Montenegro. Cedí mis acciones. No tengo nada. Andrés dejó la taza en la mesa y lo observó con detenimiento. Nunca pensé que escucharías esas palabras de tu boca. Ni yo. Andrés cruzó los brazos. No sé qué pasó, pero si estás aquí significa que de verdad tocaste fondo. Leonardo no discutió. No me interesa que me des un puesto de alto nivel. No me interesa el dinero ni el prestigio. Solo quiero empezar de cero. Quiero hacer algo por mí mismo. Andrés lo estudió por un momento y luego asintió. Está bien. Te daré una oportunidad, pero te advierto. En mi empresa no hay privilegios. Vas a empezar desde abajo. Leonardo sonrió por primera vez en días. Eso es exactamente lo que quiero. Esa misma tarde, se presentó en su nuevo trabajo. No había oficinas con vista a la ciudad. No había asistentes trayéndole café. No había lujos. En su lugar, había papeles que archivar, tareas que realizar, y un ambiente donde nadie le trataba como a un heredero, sino como a cualquier otro empleado. Por primera vez en su vida, sintió que trabajaba por algo real, pero aún tenía una misión más importante. 2 días después, regresó al restaurante donde trabajaba Lorena. No esperó que ella se acercara. Caminó hasta la barra y la encontró organizando unos platos. Ella lo vio y su expresión se endureció de inmediato. No puedes estar aquí. No vengo a molestarte, dijo con calma. Solo quiero hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Lo sé, pero aún así quiero decirte algo. Lorena cruzó los brazos, impaciente. Dilo y vete. Leonardo respiró hondo, expiró. Renuncié a todo. Cedí mis acciones. Me fui de la empresa. Dejé atrás el apellido Montenegro. El rostro de Lorena mostró una leve sombra de sorpresa, pero se recuperó rápidamente. ¿Y eso qué? ¿Esperas que te felicite? No, no espero nada de ti, Lorena. Solo quiero que sepas que no soy el mismo hombre que te dejó. Estoy trabajando en otra empresa. Empecé desde abajo. Lorena frunció el ceño. ¿Y por qué me dices esto? Leonardo la miró con una sinceridad que no había tenido antes. Porque quiero que veas que hablo en serio, que no voy a desaparecer, que no importa cuánto me rechaces, voy a seguir aquí. Los labios de Lorena temblaron levemente, pero no dejó que la emoción la dominara. ¿Y qué esperas con esto, Leonardo? ¿Que te perdone? Él negó con la cabeza. No, solo espero que, cuando llegue el día en que necesites ayuda con nuestro hijo, no dudes en venir a mí. Los ojos de Lorena se oscurecieron. No necesito tu ayuda. Tal vez no ahora, pero algún día lo harás. Leonardo dio un paso atrás, sin querer presionarla más. Voy a demostrarte que estoy aquí para quedarme. No importa cuánto me tardes en creerlo. Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió del restaurante. Lorena sintió que su corazón latía descontroladamente. No quería creerle, pero una parte de ella, por más que intentara ignorarla, temía que esta vez él estuviera diciendo la verdad. El aire nocturno estaba impregnado de humedad, y cada bocanada que Lorena tomaba le llenaba los pulmones con una sensación sofocante. La jornada había sido extenuante. Sus pies dolían después de horas caminando entre las mesas del restaurante, y su espalda protestaba con cada movimiento, como si su propio cuerpo le recordara la carga que llevaba. Pero lo que realmente la desgastaba no era el cansancio físico, sino la tormenta de emociones que la embargaba. Desde el momento en que Leonardo apareció de nuevo en su vida, todo su mundo había comenzado a tambalearse. Había pasado meses construyendo un muro a su alrededor, obligándose a seguir adelante sin él, enseñándose a sí misma a no mirar atrás. Pero ahora él estaba ahí, diciendo que había cambiado, que quería ser parte de su vida y de la vida de su hijo. No podía permitir que la confundiera. No otra vez. Caminó con la mirada baja, sujeta a sus pensamientos, pero un escalofrío en su nuca la hizo detenerse. Sintió su presencia antes de verlo. Levantó la mirada y ahí estaba. Leonardo estaba apoyado contra su auto, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en ella. No había arrogancia en su postura, ni la actitud dominante de antes. Solo estaba ahí, como si su mera presencia bastara para que ella entendiera lo que no se atrevía a decir. El corazón de Lorena comenzó a latir más rápido, traicionándola. Se detuvo a unos metros de él,
con el cuerpo tenso y la mirada cargada de una mezcla de emociones que no podía definir. «No vine a molestarte», dijo Leonardo en voz baja, como si temiera que con una palabra equivocada ella desapareciera. Lorena entrecerró los ojos, con la mandíbula apretada. «Entonces, ¿qué haces aquí, Leonardo?», suspiró y dio un paso hacia ella, pero con cautela. «Quería asegurarme de que llegaras bien a casa». Ella frunció el ceño. «No necesitas hacer eso. No eres mi sombra, Leonardo». «Lo sé». Su voz era suave, sin rastro de la dureza que alguna vez tuvo. «Pero eso no significa que no me importe». Lorena sintió que su respiración se volvía errática. Era absurdo. No podía permitirse escuchar esas palabras. No después de todo lo que había pasado. No puedes simplemente aparecer aquí todas las noches. No lo haré, pero quiero que sepas que, si alguna vez necesitas algo, estaré aquí. Lorena tragó saliva. «No quiero que esperes nada de mí». Leonardo bajó la mirada por un instante antes de asentir. «No espero nada». «Lorena, solo quiero demostrarte que cambié». El viento sopló entre ellos, trayendo consigo un silencio pesado, un espacio donde las palabras ya no eran necesarias, pero donde las emociones latían con fuerza. Lorena sentía que su corazón estaba en guerra consigo mismo. No quería confiar en él, pero tampoco podía negar que algo en su pecho se removía cada vez que lo veía. «Buenas noches, Leonardo». Se giró y siguió caminando. No miró atrás, no podía permitírselo, pero sentía su mirada clavada en su espalda hasta que dobló la esquina y se perdió en la distancia. Cuando llegó a casa de Carmen, la anciana ya la esperaba en la pequeña sala con una taza de té caliente entre las manos. «¿Cómo estuvo el trabajo hoy?», preguntó con voz tranquila. Lorena dejó su bolso en la mesa y suspiró pesadamente. Lo vi otra vez. Carmen no pareció sorprendida. «Leonardo», ella asintió. «Me esperó afuera del restaurante». Carmen bebió un sorbo de su té antes de volver a hablar. «¿Y qué sientes al verlo?». Lorena se pasó una mano por el rostro. «No quiero hablar de eso. Eso ya es una respuesta, niña». Lorena cerró los ojos con frustración. «No sé qué hacer, Carmen. Parte de mí quiere odiarlo por todo lo que me hizo. Pero otra parte quiere creerle». Carmen le tomó la mano con suavidad y la apretó con ternura. «El perdón no es algo que se da de la noche a la mañana, hija. Y a veces es más por uno mismo que por la otra persona». Lorena bajó la mirada a su vientre, sintiendo los leves movimientos de su bebé. «No sé si puedo perdonarlo». Carmen la miró con ojos llenos de comprensión. «Solo tú puedes decidir eso. Pero recuerda que a veces el amor y el orgullo no pueden coexistir». Lorena sintió un nudo en la garganta. Sabía que Carmen tenía razón, pero admitirlo era otra cosa. Esa noche, cuando se acostó en su cama, el sueño no llegó de inmediato. Se quedó mirando el techo, con el corazón latiendo en un ritmo errático, porque por más que intentara evitarlo, sabía que una parte de ella aún anhelaba lo que había perdido, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. El amanecer se filtraba por las cortinas de la pequeña habitación de Lorena, bañando el espacio con una luz suave y dorada. Abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso de la noche anterior aún sobre sus hombros. No había dormido bien. Sus pensamientos la habían mantenido despierta, girando en espiral hasta el punto en que no podía distinguir entre sus miedos y sus anhelos. Suspiró profundamente antes de sentarse en la cama, acariciando su vientre con suavidad. Su bebé se movía levemente, como si sintiera la incertidumbre de su madre. No podía permitirse este tipo de dudas. No ahora. Se levantó y se dirigió al baño, mojándose el rostro con agua fría para despejar su mente. Se miró en el espejo, y por un instante, casi no se reconoció. Sus facciones reflejaban el cansancio, pero también una determinación que antes no tenía. Cuando salió de su habitación, Carmen ya estaba despierta. Como de costumbre, la anciana estaba en la cocina, removiendo el café en la vieja cafetera, mientras el aroma se esparcía por el pequeño espacio. «Buenos días, niña», saludó con una sonrisa serena. «¿Dormiste bien?». Lorena se dejó caer en una de las sillas y tomó la taza de café que Carmen le extendió. «No mucho». Carmen la observó con esa mirada llena de sabiduría que parecía atravesarla. Pensando en él, Lorena apretó los labios y desvió la mirada. «No quiero hablar de eso. Está bien, pero no necesitas decir nada para que yo lo sepa». Lorena tomó un sorbo de su café.
y sintió el calor extenderse por su cuerpo. No quería admitirlo, pero sí, había pensado en él toda la noche. Leonardo había vuelto a aparecer en su vida con una determinación que la desconcertaba. Decía haber cambiado, decía querer ser parte de la vida de su hijo. Pero, ¿cómo podía estar segura de que no volvería a hacerle daño? No entiendo qué es lo que quiere, murmuró finalmente, sin mirarla. Carmen entrelazó las manos sobre la mesa. Tal vez quiere exactamente lo que dice, estar presente. Lorena negó con la cabeza, sintiendo la frustración crecer en su pecho. Eso es lo que me confunde. Antes, cuando le dije que estaba embarazada, él me humilló, me dejó en la calle sin dudarlo. Ahora viene y me dice que renunció a todo, que cambió. No sé qué pensar. Carmen la observó con paciencia. Las personas pueden cambiar, Lorena, pero eso no significa que tú tengas que olvidar el daño que te hizo. Lorena sintió un nudo en la garganta. No sé si pueda perdonarlo. Carmen le tomó la mano con suavidad. El perdón no es para él, niña. Es para ti, para que puedas vivir sin ese peso en tu corazón. Lorena apartó la mirada, sintiendo sus ojos arder. No quería pensar en eso ahora. Tengo que irme al trabajo. Se puso de pie antes de que Carmen pudiera seguir con la conversación. No quería respuestas, porque no estaba lista para enfrentar las preguntas que ya tenía en su cabeza. El turno en el restaurante transcurrió con normalidad, pero Lorena se sentía inquieta, como si algo en el aire le dijera que el día no terminaría de manera tranquila. Y tenía razón. Estaba limpiando una mesa cuando sintió una presencia familiar a su lado. Su cuerpo entero se tensó antes de girarse lentamente. Leonardo estaba ahí. Vestía una camisa azul clara arremangada hasta los codos y unos pantalones oscuros. No llevaba su traje de siempre, y eso la sorprendió más de lo que esperaba. Se veía más humano, menos el empresario arrogante que había conocido. Pero eso no significaba que confiara en él. «Hola, Lorena», dijo con voz firme, pero sin la arrogancia de antes. Ella respiró hondo, preparándose para lo inevitable. «No puedes estar aquí. No vine a molestarte. Solo quiero hablar contigo». Lorena terminó de limpiar la mesa con movimientos calculados antes de cruzarse de brazos. «No tengo nada que decirte». «Yo sí». Leonardo sostuvo su mirada. «Escúchame y después me iré». Lorena miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera prestando demasiada atención. «Tienes 2 minutos». Leonardo tomó aire antes de hablar. «Sé que no tienes razones para creer en mí, pero quiero que sepas que lo digo en serio. No estoy aquí para pedirte que me perdones de inmediato, ni para pedirte que volvamos a ser lo que fuimos. Solo quiero ser parte de la vida de nuestro hijo». Lorena sintió su pecho oprimirse. «Es fácil decirlo ahora, por eso quiero demostrártelo». «¿Cómo? Siguiéndome, esperándome afuera del restaurante. Eso no demuestra nada, Leonardo». Leonardo pasó una mano por su cabello, frustrado. «Entonces dime qué quieres que haga». Lorena lo miró con frialdad. «Quiero que entiendas que ya no tienes poder sobre mí». Leonardo sintió un golpe en el estómago con esas palabras. «No estoy aquí para controlarte, Lorena. No quiero depender de ti. No tienes que hacerlo, pero no me niegues la oportunidad de ser padre». Lorena sintió un nudo en la garganta. «No lo sé, Leonardo. No sé si pueda confiar en ti otra vez». Leonardo sostuvo su mirada con intensidad. «Voy a hacer que puedas». Ella apretó los labios y se cruzó de brazos. «Veremos». Un ligero destello de esperanza cruzó el rostro de Leonardo. «Eso es suficiente para mí por ahora». Se quedó ahí un momento más, como si quisiera decir algo más, pero al final solo asintió y se dio la vuelta. Lorena lo vio alejarse con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía si lo que acababa de hacer había sido un error o el inicio de algo nuevo, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió tan segura de su propia convicción. El reloj marcaba la medianoche cuando Lorena llegó a casa de Carmen. La caminata desde el restaurante le había servido para despejarse un poco, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. No importaba cuánto intentara ignorarlo. Leonardo estaba empezando a infiltrarse de nuevo en su mente. Entró en la pequeña casa con sigilo, sin querer despertar a la anciana. Se quitó los zapatos en la entrada y dejó su bolso sobre la mesa. Justo cuando iba a dirigirse a su habitación, una voz calmada la detuvo. «Te tardaste más de lo habitual». Lorena giró la cabeza y vio a Carmen sentada en su viejo sillón, con una manta sobre las piernas y una taza de té humeante entre las manos. «Pensé que ya estabas dormida».
dijo Lorena. Suspirando, Carmen esbozó una sonrisa serena. Sabes que no puedo dormir tranquila cuando siento que algo te preocupa. Lorena se dejó caer en el sillón frente a ella, frotándose la sien con los dedos. No es nada, solo fue un día largo. Carmen la observó con una mirada que la desnudaba por completo. ¿O es que él estuvo ahí otra vez? Lorena bajó la mirada y se quedó en silencio por un momento. Sí, Carmen no parecía sorprendida. Ese hombre es terco. Lorena soltó una risa amarga. No tienes idea. ¿Y tú qué sientes? La pregunta la tomó desprevenida. No sé, Carmen, no lo sé. ¿Tienes miedo de que vuelva a hacerte daño? Lorena tragó saliva. Sí, pero también tienes miedo de que de verdad haya cambiado. Esa pregunta la hizo temblar por dentro. No sé qué responder a eso. Carmen suspiró y dejó su taza sobre la mesa. El problema con el orgullo, niña, es que a veces nos impide ver lo que realmente queremos. Lorena se frotó las manos. Incómoda. No quiero cometer el mismo error 2 veces. No digo que le des todo tu corazón de nuevo, pero si él realmente está intentando enmendar las cosas, ¿qué ganas con cerrarle la puerta por completo? Lorena apretó los labios. No quiero volver a sufrir, y eso es válido. Pero recuerda que el miedo a sufrir también puede hacer que perdamos lo bueno. Lorena sintió un nudo en el pecho. Necesito dormir. Carmen no insistió. Solo le dedicó una última mirada antes de asentir. Descansa, niña. Pero descansar era lo último que Lorena podía hacer. Se metió en la cama y cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera alejar la tormenta en su mente. Pero lo único que consiguió fue traer de vuelta la imagen de Leonardo. Su mirada sincera, su voz cuando le dijo que no se rendiría, y en lo más profundo de su corazón, supo que algo en ella ya estaba empezando a cambiar. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Se levantó temprano, se duchó y se preparó para ir al restaurante. Carmen no mencionó a Leonardo en el desayuno, y Lorena agradeció el silencio. Sin embargo, en cuanto llegó a su trabajo y comenzó a atender las mesas, sintió una presencia familiar. Leonardo estaba ahí. No estaba sentado en una mesa como la vez anterior, sino de pie, esperando en la entrada, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca remangada. No el traje elegante de siempre, sino algo más sencillo, más natural. Lorena sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, antes de que pudiera reaccionar. Victoria, la gerente del restaurante, se le acercó con una expresión seria. Lorena, ese hombre preguntó por ti. Lorena tomó aire. Sí, lo sé. Victoria la miró con el ceño fruncido. ¿Necesito llamar a seguridad? Lorena negó de inmediato. No, no es necesario. Victoria la observó con suspicacia, pero al final asintió. Está bien, pero si necesitas que lo saque, solo dime. Lorena asintió y caminó hacia donde estaba Leonardo. ¿Qué haces aquí otra vez?, preguntó sin rodeos. Leonardo la miró con calma. No quiero molestarte, pero tenía que verte. Lorena cruzó los brazos. ¿Por qué? Leonardo dudó un momento antes de hablar. Quiero pedirte algo. ¿Pedirme qué? Leonardo respiró hondo. Quiero que me dejes acompañarte a una de tus citas médicas. Lorena sintió que su mundo se detenía por un segundo. ¿Qué? Quiero estar ahí. Quiero escuchar el latido de nuestro hijo. El pecho de Lorena se comprimió. No sé si pueda permitir eso. No quiero presionarte, pero si me lo niegas, ¿cómo esperas que algún día confíes en mí? Lorena sintió una punzada en el pecho. Era cierto. Si de verdad quería comprobar si había cambiado, qué mejor manera que dejarlo estar presente en la vida de su hijo. Pero el miedo aún la retenía. Se quedó en silencio, debatiéndose internamente. ¿Solo una vez?, preguntó en voz baja. Leonardo asintió. Solo una vez. Si después de eso sigues sin querer que me acerque, lo respetaré. Lorena apretó los labios. Está bien. Mañana en la tarde tengo una cita. Leonardo sonrió con alivio. Gracias. Lorena no respondió. Simplemente se dio la vuelta y volvió a su trabajo. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Y por primera vez, la idea de que Leonardo estuviera ahí no le parecía tan imposible. El día transcurrió con una calma tensa, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración antes de un momento crucial. Lorena intentó concentrarse en su trabajo, en las órdenes de los clientes, en la rutina que había construido con tanto esfuerzo. Pero en el fondo de su mente,
El pensamiento de lo que ocurriría al día siguiente no la dejaba en paz. Había aceptado que Leonardo la acompañara a su cita médica. Cada vez que lo pensaba, su estómago se revolvía con una mezcla de ansiedad y algo más, algo que no quería nombrar. ¿Había hecho lo correcto? Se estaba abriendo a una posibilidad que la lastimaría otra vez. Cuando su turno terminó, caminó de regreso a casa con pasos lentos. El aire de la noche le ayudaba a despejarse, pero no lo suficiente. Carmen la estaba esperando en la mesa con una taza de té lista. «Tienes esa mirada de alguien que carga un peso en el pecho», dijo con suavidad. Lorena suspiró y se dejó caer en la silla. «Acepté que me acompañe a la cita mañana». Carmen levantó las cejas con sorpresa. «Leonardo», Lorena asintió. «Dijo que quería escuchar el latido de nuestro hijo». La anciana observó a Lorena por un momento antes de tomar un sorbo de su té. «Eso es importante para un padre». Lorena apretó los labios. No sé si él realmente quiere ser un padre, o si solo está tratando de aliviar su culpa. Carmen entrelazó las manos sobre la mesa. Tal vez ambas cosas. Pero si es así, ¿eso lo hace menos sincero? Lorena bajó la mirada a su vientre, acariciándolo con suavidad. No lo sé, Carmen. No quiero que él crea que esto cambia algo. ¿Y para ti? ¿No cambia nada? La pregunta la golpeó con más fuerza de la que esperaba. No respondió. Esa noche, cuando se acostó en su cama, el sueño tardó en llegar. Y cuando lo hizo, soñó con un futuro incierto, con un hombre que alguna vez amó, con un bebé que aún no había nacido, pero que ya era lo más importante en su vida. A la mañana siguiente, Lorena se levantó temprano y se preparó con calma. Se puso un vestido suelto, cómodo, y recogió su cabello en una trenza simple. No sabía por qué, pero se sintió más nerviosa que en otras ocasiones. Cuando salió de la casa, Leonardo ya estaba afuera, esperándola. Estaba apoyado en su auto, vistiendo ropa sencilla, sin el porte arrogante de antes. Se veía diferente. Lorena respiró hondo antes de acercarse. «Listo». Leonardo asintió con una leve sonrisa. Sí, el trayecto hasta la clínica fue silencioso, pero no incómodo. Leonardo mantenía las manos firmes en el volante, pero su mirada se desviaba hacia ella de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que estuviera bien. Cuando llegaron, Lorena sintió que su corazón se aceleraba un poco. Entraron juntos, y ella se sorprendió al ver que él parecía tan nervioso como ella. Tomaron asiento en la sala de espera, y por primera vez en mucho tiempo, compartieron un silencio que no estaba cargado de resentimiento. «¿Estás bien?», preguntó Leonardo después de un rato. Lorena lo miró de reojo. «Sí, solo quiero que esto sea rápido». Leonardo asintió, pero no dijo nada más. Cuando su nombre fue llamado, se levantaron juntos y caminaron hacia la consulta. La doctora sonrió al verla. «Lorena, qué bueno verte. ¿Y este joven?» «Es el padre del bebé», respondió ella con algo de incomodidad. La doctora asintió con comprensión. «Bien, entonces vamos a ver cómo está ese pequeño». Lorena se recostó en la camilla mientras la doctora preparaba el equipo. Leonardo se quedó de pie, cerca, observando cada movimiento con atención. Cuando el gel frío tocó su piel, se estremeció ligeramente, y entonces el sonido llenó la habitación. El latido, fuerte, constante. Lorena sintió que su pecho se llenaba de una emoción que no podía describir. Cada vez que escuchaba ese sonido, su mundo se detenía por un instante. Miró a Leonardo y lo encontró completamente inmóvil. Sus ojos estaban clavados en la pantalla, pero no era solo eso. Había algo en su expresión que la dejó sin aliento. Era asombro, era emoción pura, era una vulnerabilidad que nunca había visto en él. «Dios», susurró Leonardo, con la voz entrecortada. Lorena sintió un nudo en la garganta. «Ahí está», murmuró. Leonardo tragó saliva. «Es increíble». La doctora sonrió. «El bebé está perfectamente sano. Tiene un corazón fuerte». Leonardo dejó escapar una leve risa, llena de alivio. Un corazón fuerte. Por un instante, el mundo dejó de existir. Solo estaban ellos dos, y el sonido del pequeño corazón latiendo en la pantalla. Cuando la consulta terminó, salieron de la clínica en silencio. Leonardo tenía una expresión diferente, como si acabara de experimentar algo que lo había cambiado para siempre. Cuando llegaron al auto, se detuvo antes de abrir la puerta. «Gracias»,
dijo en voz baja. Lorena lo miró con cautela. ¿Por qué? Leonardo la miró a los ojos. Por dejarme estar ahí, por dejarme escuchar a nuestro hijo. Lorena sintió su corazón latir más fuerte de lo que le gustaría admitir. No respondió, solo asintió y se subió al auto. Pero mientras miraba por la ventana durante el trayecto de vuelta, no pudo evitar pensar que, tal vez, este momento había sido más importante de lo que quería aceptar. Tal vez, por primera vez, estaba viendo al verdadero Leonardo, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. El camino de regreso a casa se sintió diferente. No hubo palabras entre ellos, pero tampoco había silencio incómodo. Era como si lo que había ocurrido en la consulta hubiese creado un nuevo tipo de entendimiento entre ambos, un terreno desconocido, donde la hostilidad ya no tenía tanto espacio, pero donde el pasado aún proyectaba su sombra. Lorena miraba por la ventana, observando el mundo pasar con rapidez. Mientras su mente se perdía en el sonido del latido de su bebé, había escuchado aquel sonido antes, en consultas previas, y siempre la llenaba de emoción, pero esta vez había sido distinto. No solo lo había sentido ella, sino que Leonardo lo había sentido también. Esa imagen la inquietaba más de lo que quería admitir, porque en el rostro de Leonardo, en su expresión mientras escuchaba el corazón de su hijo por primera vez, había algo que la había desarmado. Era una emoción genuina, un asombro infantil, una vulnerabilidad que ella no creía posible en él. No había arrogancia, ni orgullo, solo un hombre enfrentándose a una verdad que lo sobrepasaba. Lorena se obligó a apartar esos pensamientos de su mente. No podía permitirse ser ingenua otra vez. Cuando Leonardo estacionó frente a la casa de Carmen, se quedó con las manos en el volante unos segundos antes de hablar. Sé que esto no cambia nada entre nosotros, pero... de verdad, gracias por dejarme estar ahí. Lorena mantuvo la mirada fija en la puerta de la casa. No lo hice por ti. Leonardo asintió con una leve sonrisa amarga. Lo sé, lo hiciste por él. Un silencio denso los envolvió. Lorena sintió que debía decir algo, pero no sabía qué. Finalmente, suspiró y abrió la puerta del auto. Nos vemos. Leonardo la observó salir del vehículo y caminar hacia la casa, cuando la vio desaparecer tras la puerta. Golpeó suavemente el volante con la palma de la mano y dejó escapar un suspiro profundo. Estaba avanzando, pero aún tenía un largo camino por recorrer. Lorena entró en la casa y encontró a Carmen esperándola en la sala, con los brazos cruzados y una expresión que dejaba claro que había estado pensando en muchas cosas. ¿Y bien? Lorena dejó su bolso sobre la mesa y suspiró. Fue extraño. Carmen entrecerró los ojos. ¿Extraño bueno o extraño malo? Lorena se dejó caer en el sofá y masajeó sus sienes. No lo sé, no fue como esperaba. Carmen la miró con paciencia. ¿Y qué esperabas? No sé, no esperaba verlo reaccionar así. Carmen se acomodó en su sillón. ¿Cómo reaccionó? Lorena jugueteó con un hilo suelto de su vestido. No sé cómo explicarlo. Fue como si realmente sintiera algo por primera vez. Como si el latido de nuestro hijo lo hubiese cambiado de alguna forma. Carmen no respondió de inmediato. Se tomó un momento antes de hablar. A veces, la realidad nos golpea cuando menos lo esperamos. Tal vez por primera vez entendió lo que significa ser padre. Lorena negó con la cabeza. No quiero pensar en eso. Porque te asusta. Lorena apretó los labios. Porque no quiero ilusionarme. Carmen la miró con ternura. Eso te lo entiendo, niña. Solo recuerda que negar lo que sientes no hace que desaparezca. Lorena cerró los ojos un momento, sintiendo un nudo en la garganta. Voy a descansar. Se levantó sin esperar respuesta y se dirigió a su habitación, pero el descanso nunca llegó realmente. Se quedó tumbada en la cama, con los ojos abiertos, pensando en la expresión de Leonardo, en la forma en que había mirado la pantalla, en la manera en que su voz tembló al escuchar a su hijo, porque en el fondo, muy en el fondo, había algo en ella que quería creer que esta vez él hablaba en serio, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Los días pasaron, y Leonardo no intentó forzar más encuentros. No la buscó, no apareció en su trabajo, no la esperó afuera de la casa, y eso la desconcertaba. Se había acostumbrado a verlo insistir, a su presencia constante, y ahora, de repente, él había desaparecido. Se preguntó si habría cambiado de opinión,
si el impacto del momento en la consulta había sido solo pasajero, pero entonces, un día, cuando llegó al restaurante para su turno, Victoria, la gerente, la interceptó antes de que pudiera entrar. «Te buscan». Lorena frunció el ceño. «¿Quién?». Victoria señaló hacia la entrada, y ahí estaba él, pero no estaba solo. A su lado, de pie con una postura elegante y una expresión calculadora, estaba Guadalupe Montenegro. El corazón de Lorena se detuvo. La madre de Leonardo la observaba con la misma mirada fría y despiadada que recordaba. Los recuerdos de aquel día en que la humilló, en que la expulsó de la vida de su hijo, regresaron con fuerza. Pero esta vez, Lorena ya no era la misma. Respiró hondo, levantó la barbilla y caminó hacia ellos con firmeza. Guadalupe Montenegro sonrió con una frialdad escalofriante. «Lorena, qué sorpresa encontrarte aquí». Lorena sostuvo su mirada sin titubear. «No es sorpresa. Trabajo aquí». Guadalupe inclinó levemente la cabeza. «Lo sé. Por eso estoy aquí. Necesitamos hablar». Lorena sintió un nudo de rabia en el pecho. «No tengo nada que decirte». «Tal vez no, pero yo sí tengo algo que decirte a ti». Leonardo miró a su madre con el ceño fruncido, como si supiera que lo que estaba a punto de pasar no sería nada bueno. Pero Lorena ya no era la misma mujer vulnerable que una vez dejó en la calle, y esta vez no permitiría que Guadalupe Montenegro la pisoteara otra vez. El aire en la entrada del restaurante se volvió pesado, casi irrespirable. Lorena sintió su corazón latir con fuerza dentro de su pecho, pero no permitió que su rostro mostrara un solo rastro de debilidad. Frente a ella, Guadalupe Montenegro se mantenía con una expresión serena, casi arrogante, como si ya supiera el desenlace de la conversación, incluso antes de que comenzara. Leonardo, de pie a un lado, tenía los labios apretados, la mandíbula tensa y los puños cerrados. Lorena no sabía si su enojo era con su madre por haber aparecido de esa forma, o consigo mismo por haber permitido que esto sucediera. Pero no importaba lo que sintiera Leonardo, porque esta batalla era suya. Y si Guadalupe Montenegro creía que aún tenía el poder de manipular su vida, estaba a punto de descubrir que las cosas habían cambiado. «Si tienes algo que decir, dilo de una vez», respondió Lorena con voz firme. Cruzando los brazos, Guadalupe esbozó una sonrisa pequeña, condescendiente, siempre tan impetuosa. «Una lástima. Con un poco de inteligencia podrías haber aprovechado la oportunidad de tu vida». Lorena sintió el veneno en sus palabras, pero no reaccionó. «No esta vez. No sé de qué oportunidad hablas». «No finjas que no lo entiendes», respondió Guadalupe, con una voz tan afilada como un cuchillo. «Te di la oportunidad de apartarte de mi hijo y seguir con tu vida. Pudiste haber aceptado lo que pasó y haber encontrado a alguien más. Pero en lugar de eso, aquí estás, arrastrando a Leonardo a un mundo que no le pertenece». Lorena no pudo evitar soltar una risa baja, sin humor. «Arrastrándolo. Qué curioso que lo digas, porque la última vez que lo vi, él fue quien insistió en ser parte de esta historia». La sonrisa de Guadalupe se mantuvo, pero sus ojos se endurecieron. Leonardo ha cometido errores en el pasado, y este es uno de ellos. ¿Y cuál es su error ahora? Querer ser padre. Guadalupe suspiró como si estuviera hablando con una niña ingenua. No se trata solo de él, se trata de lo que significa, lo que representas. ¿Y qué es lo que represento? Guadalupe dio un paso más cerca. Una mancha en nuestra familia. El golpe fue directo, pero Lorena se negó a ceder. Leonardo, hasta ese momento en silencio, dio un paso al frente, interponiéndose entre ambas. «Basta, mamá». Guadalupe lo ignoró. «No voy a permitir que sigas enredado en este desastre. Puedes jugar al padre responsable todo lo que quieras, pero tarde o temprano tendrás que volver a tu vida real». Lorena sintió el fuego crecer en su pecho. «¿Mi hijo es un desastre para ti?». Guadalupe la miró sin titubear. «¿Tu hijo es un problema?». El silencio que siguió fue brutal. Lorena sintió la furia estallar dentro de ella. «Escúchame bien, señora Montenegro. No tienes ni el más mínimo derecho de hablar de mi hijo como si fuera un obstáculo en la vida de tu hijo. No tienes derecho de aparecer aquí y tratar de manipular la situación como lo hiciste antes». Guadalupe arqueó una ceja, como si la reacción de Lorena no la sorprendiera. «No necesito manipular nada. Solo vine a dejarte claro que, si sigues en esto, será tu ruina».
No puedes arruinar a alguien que ya no tiene miedo de ti. Guadalupe se quedó en silencio por primera vez. Lorena dio un paso al frente, acortando la distancia entre ambas. ¿Quieres saber qué ha cambiado? Que ya no soy la misma mujer que tiraste a la calle hace meses, que ya no tengo miedo de tu dinero, de tu apellido, de tu influencia. Leonardo miraba la escena con el ceño fruncido. Guadalupe Montenegro parpadeó lentamente y suspiró. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? Lo entiendo perfectamente. No, no lo haces. Porque si lo hicieras, sabrías que esto no es un juego. Para mí nunca lo fue. Guadalupe alzó una ceja con desdén. Lo veremos. Y sin decir más, se giró y se alejó con la misma elegancia fría con la que había llegado. Lorena sintió que solo cuando la vio desaparecer pudo volver a respirar con normalidad. Leonardo se pasó una mano por el cabello, visiblemente alterado. Dios, no puedo creer que haya hecho esto. Lorena lo miró, aún con el corazón latiéndole con fuerza. ¿No puedes creerlo, yo sí? Leonardo negó con la cabeza. Lo siento, no sabía que iba a venir. No tienes que disculparte por ella, dijo Lorena con dureza. Pero sí tienes que decidir de qué lado estás. Leonardo la miró a los ojos y su expresión cambió. Estoy de tu lado. Lorena tragó saliva. Entonces demuéstralo. Leonardo asintió, y en su mirada había algo distinto, algo decidido. Sin decir más, se dio la vuelta y se alejó, pero esta vez no con la cabeza gacha, sino con la determinación de un hombre que finalmente había tomado una decisión. Lorena lo observó marcharse, sintiendo que algo grande estaba a punto de cambiar, y no sabía si estaba lista para ello. El encuentro con Guadalupe Montenegro había dejado una tensión difícil de ignorar. Lorena sentía el peso de las palabras de aquella mujer aún resonando en su cabeza, pero lo que más la inquietaba no era lo que había dicho, sino lo que vendría después. Sabía que Guadalupe no era de las que se daban por vencidas fácilmente, y si había ido hasta su lugar de trabajo para enfrentarse a ella, significaba que aún tenía cartas que jugar, pero esta vez Lorena no se iba a dejar intimidar. Al llegar a casa, encontró a Carmen esperándola con una taza de té caliente, como si ya supiera que la noche anterior había sido difícil. La anciana la miró con paciencia mientras ella se dejaba caer en la silla, con el rostro agotado. «No tienes buen semblante, niña», dijo Carmen con voz suave. Lorena suspiró, frotándose las sienes con los dedos. Hoy vino Guadalupe al restaurante. Carmen arqueó una ceja, sorprendida. ¿Y qué quería esa mujer ahora? Lo de siempre, decirme que soy una mancha en la familia Montenegro, que mi hijo es un problema, que Leonardo tarde o temprano volverá a su verdadera vida. Carmen negó con la cabeza, disgustada. Esa mujer no cambia. Lorena tomó la taza de té y la sostuvo entre sus manos, disfrutando el calor. No, pero yo sí. Carmen sonrió levemente. Eso lo sé, niña, pero dime algo. ¿Leonardo estuvo de su lado? Lorena se quedó en silencio por un momento antes de responder. No, se veía avergonzado, enojado. Creo que realmente no sabía que ella iría. Carmen la miró con atención. ¿Y qué hizo cuando ella se fue? Me dijo que estaba de mi lado. Carmen entrecerró los ojos. ¿Y tú le creíste? Lorena desvió la mirada. No lo sé. Quiero ver si realmente va a demostrarlo. Carmen le dio un apretón en la mano. Entonces espera y observa. Las acciones dicen más que las palabras. Lorena asintió, pero no podía evitar la sensación de incertidumbre en su pecho. La noche pasó lenta, llena de pensamientos confusos. Lorena giraba en la cama, tratando de encontrar respuestas que no llegaban. En su mente, veía una y otra vez la expresión de Leonardo cuando Guadalupe los había enfrentado, y algo en sus ojos le decía que él estaba en un punto de quiebre. A la mañana siguiente, la rutina del restaurante la recibió como siempre. El trabajo era su refugio. Su manera de olvidar, de no pensar demasiado en lo que estaba pasando, se perdió en la dinámica de atender mesas, tomar pedidos, limpiar platos, hasta que una presencia familiar la sacó abruptamente de su concentración. Leonardo estaba ahí. Lorena lo vio de pie en la entrada del restaurante, con una expresión seria, determinada. Su estómago se revolvió, pero se obligó a mantener la calma. Se acercó a él con cautela, notando que su semblante era distinto. «¿Qué haces aquí?», preguntó con el ceño fruncido. Leonardo la miró fijamente. «Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. Lo sé, pero esto no puede esperar».
Lorena miró alrededor, asegurándose de que nadie los observaba demasiado, y lo llevó hasta una esquina apartada. Habla rápido. Leonardo respiró hondo antes de soltar las palabras que cambiarían todo. Renuncié a todo. Lorena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué dijiste? Leonardo sostuvo su mirada, sin titubear. Renuncié a todo. Ella sintió un nudo en la garganta. No entiendo. ¿A qué te refieres? A que hablé con mi madre anoche. Le dije que no permitiría que siguiera manipulando mi vida, que no iba a alejarme de ti ni de nuestro hijo. Lorena sintió su corazón acelerarse. ¿Y qué dijo ella? Leonardo dejó escapar una leve risa sin humor. Que si seguía con esta decisión, perdería todo, mi dinero, la empresa, mi herencia. Lorena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Y qué hiciste? Leonardo exhaló profundamente. Renuncié. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Lorena lo miró con incredulidad, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué harías eso? Leonardo dio un paso más cerca, con los ojos brillando de emoción contenida. Porque quiero demostrarte que hablo en serio, que no estoy aquí porque me siento culpable, sino porque realmente quiero ser parte de la vida de nuestro hijo. Lorena sintió que su pecho se encogía. ¿Y ahora qué harás? Leonardo suspiró. Empezar de nuevo. Ella bajó la mirada, sintiéndose abrumada. No sé qué decir. Leonardo sonrió levemente. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Lorena asintió, sintiendo una tormenta dentro de ella. Cuando Leonardo se alejó, dejándola sola en esa esquina del restaurante, sintió que algo dentro de ella había cambiado. Las barreras que había construido durante meses estaban empezando a derrumbarse, y por primera vez, el miedo no era lo único que sentía. Los días que siguieron fueron una maraña de emociones para Lorena. Sentía que el suelo bajo sus pies era inestable, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, con el temor constante de caer. La confesión de Leonardo la había sacudido de formas que no esperaba. Él había renunciado a todo, a la vida que siempre conoció, por algo que aún no estaba seguro de tener. Pero, ¿qué significaba eso para ella? No era tan simple como dejarse llevar. No podía olvidar el dolor, la traición, la desesperación de los meses en que estuvo sola. No podía simplemente borrar las noches frías en las que lloró sin entender por qué el hombre al que amaba la había dejado en la calle sin siquiera escucharla. Y sin embargo, aquí estaba él, no solo pidiéndole perdón con palabras, sino demostrando con hechos que estaba dispuesto a ser diferente. Esa idea la atormentaba. Carmen la observaba con la paciencia de siempre, sin presionarla, sin llenarla de consejos no solicitados. Sabía que Lorena estaba en una encrucijada, y que solo ella podía decidir qué hacer. «Tienes la cabeza en otro lado», comentó una mañana mientras servía el desayuno. Lorena apenas parpadeó antes de responder. «Solo estoy pensando en él». Lorena suspiró. «No entiendo por qué hizo esto». Carmen le sonrió con ternura. Tal vez porque por primera vez en su vida tomó una decisión por sí mismo. ¿Y qué se supone que debo hacer con eso? Carmen encogió los hombros. No hay una respuesta correcta, niña. Solo pregúntate qué es lo que realmente sientes. Lorena bajó la mirada a su taza de té. No quiero volver a salir lastimada. Nadie quiere, Lorena. Pero evitar el dolor también puede hacerte perder cosas valiosas. Lorena no respondió. No podía. El trabajo en el restaurante continuó como siempre, pero la sensación de que algo estaba a punto de cambiar no la abandonaba. Y entonces, un día, el cambio llegó. Estaba en la cocina revisando los pedidos, cuando un murmullo en la entrada llamó su atención. Salió al salón y su corazón dio un vuelco al ver a Leonardo allí. Pero esta vez no estaba solo. A su lado estaba el dueño del restaurante, el señor Esteban, con una expresión de aprobación. Lorena frunció el ceño y se acercó con cautela. ¿Qué está pasando? Leonardo le dedicó una sonrisa nerviosa. Me ofrecieron un trabajo aquí. Las palabras la tomaron completamente por sorpresa. ¿Qué? El señor Esteban intervino con una risa baja. Este joven vino hace un par de días. Me dijo que quería empezar de cero, sin depender de su apellido ni de su dinero. Así que decidí darle una oportunidad. Lorena sintió una mezcla de incredulidad y algo más profundo. Algo que la hacía temblar por dentro. ¿Tú vas a trabajar aquí? Leonardo asintió. Sí. Ella entrecerró los ojos.
tratando de descifrar sus intenciones. ¿Por qué harías esto? Leonardo sostuvo su mirada con firmeza. Porque quiero demostrarte que estoy aquí para quedarme. El silencio que se formó entre ellos fue denso. No necesitas hacer esto por mí. Leonardo sonrió. No lo hago solo por ti, lo hago por mí. El señor Esteban le palmeó el hombro antes de regresar a su oficina. Lorena se quedó ahí, observándolo. No sé cómo manejar esto, admitió en voz baja. Leonardo suspiró. No tienes que manejar nada, solo quiero que sepas que esta vez no voy a desaparecer. Lorena sintió que algo en su interior cedía un poco. Supongo que tendré que acostumbrarme a verte aquí. Leonardo sonrió. Espero que sí. Los días pasaron, y con cada jornada compartida en el restaurante, Lorena comenzó a notar pequeños cambios en él. No era el hombre arrogante que una vez conoció. Aprendía rápido, trabajaba duro, aceptaba órdenes sin quejarse, y más que nada, estaba ahí. Un día, después de cerrar el restaurante, caminaron juntos de regreso a casa de Carmen. El aire fresco de la noche los envolvía mientras avanzaban en silencio. Hoy no tropezaste con ninguna bandeja, comentó Lorena con una sonrisa divertida. Leonardo se rió entre dientes. Estoy mejorando. Se quedaron en silencio por un momento antes de que Leonardo hablara en voz baja. ¿Alguna vez crees que podrías perdonarme? Lorena se detuvo en seco. Leonardo se giró para mirarla, y en sus ojos vio algo que la desarmó. Esperanza. Respiró hondo antes de responder. No lo sé. Leonardo asintió con comprensión. Está bien. No tengo prisa. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo dejó de ser el único sentimiento en su corazón. La vida no le ofrecía certezas, pero tal vez, solo tal vez, era momento de dejar de huir del pasado y empezar a construir un nuevo futuro, uno donde ya no estuviera sola. Y mientras caminaban juntos en la penumbra de la noche, Lorena supo que, aunque el camino aún era incierto, esta vez ya no lo recorrería con miedo,